Saludos amigos de los ayuntamientos. Saludos Enríquez. Saludos, saludos. Don César Cabrera. Saludos Andrés, saludos Enrique y saludos al amiguito del Calazán que Amiguito del acaba de Calafán. reintegrarse. Bienvenido amiguito del Calafán. Una reintegración agradable pero forzosa. Recibió órdenes. Con una amenaza ¿Eh? de denunciarme ante los estamentos de la fuerza del pueblo Sí. por abandono. Usted tiene esa silla ahí asignada a la fundación de este programa y no Hace aparece. 33 años. Y no Tú sabes, aparece. a propósito, disculpe la digresión, pero cada vez que paso por la Nacaona, miro hacia arriba en una torre y comienzo y recuerdo siempre el primer programa de los ayuntamientos en la casa En el comedor de Miguel Sánchez. de Miguel San, el amiguito del Calazán. Sí, señor. Y ese sí fue ido a destiempo. Y que Dios lo tenga en gloria. Amén. A Miguel. Ese sí fue a destiempo. Así. ¿Y usted por qué se perdió? Bueno, realmente Supe por ahí, me contaron que lo han visto dando conferencias por ahí sí, en las carreteras del país. sí, estoy recorriendo el país, ya he ido a 21 provincias. Usted ahora es de los teóricos de la fuerza del pueblo. Le toca a uno Tirar. a ejercer y por lo menos recopilar las experiencias acumuladas. De hecho, estoy recopilando unos datos que tendré que entrevistarlo a usted y a Andrés Enríquez. Una especie de memorias de mi paso por el ayuntamiento, por la sala capitular del ayuntamiento del distrito y esas faenas memorables que tuvimos. Hace poco que nos juntamos Andrés y yo con doña Flavia Ajá, y estábamos rememorando algunos pasajes de esos tiempos y algunos personajes de esos tiempos. tendré que recurrir a un amigo, que yo sé que está medio guapito contigo, creo, tal Waldi Taveras. No, Waldi no está guapo. Ah, No. Estuve con él esta semana. ajá, Sí, Hablé sí. con él en el día de hoy. Waldi está activo. Waldi. Se mantiene activo. Sí, sí. Yo lo aconsejo siempre de que cree, arregle su nombre a una institución. Como me decía a mí Johnny Ventura, que cumplió 5 años de IVA de tiempo también hace poco, que me decía siempre, yo tengo que cuidar eso de Johnny Ventura porque eso es lo único que yo tengo. Esa es la institución, esa es la empresa, es Johnny Ventura, yo más nada. Entonces, Waldi Tavera, que ha hecho un nombre en la municipalidad, siempre le aconsejo que de ese nombre haga una institución y un referente y que se deje estar ayudando gente, trabajando de balde, que facture. Tiene un archivo ahí como Y nadie. que se, es que tenemos, que se dé la importancia que tiene. tenemos el mismo defecto los dos, Parece que sí. ayudando El archivo gente. de Wally es mejor que el archivo de la Tiene muy buen archivo. De hecho, yo le legué todos mis documentos a Waldi una vez que estuvo escribiendo unos libros, que tenía yo muchos documentos del ayuntamiento, como era natural. Una pregunta ya, hablando de documentos. ¿Usted tiene el contrato que tenía Probacero? Debo tenerlo por Yo ahí. necesito una copia de eso. Debo tenerlo por ahí. Que eso va en las memorias. Hasta. Ese hasta va a ser parte de. Sí, Hasta que llegó el momento. Eso fue memorable. Memorable. Y el señor Ganán no creía en lo que yo le dije. Hasta. Y después me decía, pero muchacho, ¿y qué fue? Pero eso tiene que estar documentado. Yo lo voy a documentar. Sí. Lo voy a documentar, ese hasta. Hay mucha historia, Rol, de la ciudad que no se escribe. La ciudad no tiene historiador. Bueno, el último historiador que tuvo la ciudad de Santo Domingo fue Tirso Mejía de Cádiz. Sí. Eso sí. Que también. Pero en esta época del siglo XXI no tiene No, historiador. ahora no. Incluso de las cosas que que he anotado para tratar es la historia, y ustedes son actores principales de eso, de cómo llegamos al Conde Peatonal. Y Pero cómo, la semana pasada lo puso César aquí en un ok. estamos hablando de Entonces, hablando de cómo llegamos al Conde Peatonal y cómo se desaprovechó esa oportunidad. Porque realmente ahora mismo el Conde Peatonal pareciera una calle sin sentido. eso. Un ejemplo de quiebra masiva. De quiebra masiva. Producto de que no se llevaron de las recomendaciones que en ese momento le hacía el alcalde, que era Fello Suberví. Sí. Y
eso debiera ser otra cosa. Yo te entrevistó a Fello antes de morir. No evolucionaron con No. el tiempo. Y mira que tenía entre los médicos que tenía, hay uno que es sobrino mío, porque está casado con una sobrina mía, que era nutricionista que tenía Fello. Y siempre quise verlo, pero parece que ya al final no querían mucho. No, No podía. en No los podía. últimos años él no estuvo visible prácticamente. 2 años. Sí. fuera. Más o menos. Yo fui de los Pero- últimos que lo vi. Y bueno, Pero Lo mire, recuerdo. Sí. le voy a sugerir en ese libro que ponga ahí que eso se llama Avenida de la Salud por un proyecto que buscamos Miguel Sánchez. La Avenida del Mirador. acuerdo de eso. Recogimos la firma. Sí, yo me acuerdo. Y le voy a hacer después la historia completa de cómo fue eso, porque eso fue estando como alcalde Corporán de los Santos y presidente del ayuntamiento era Miguel Santos. Y los reformistas se opusieron, dije, porque Balaguer caminaba ahí. Digo, Caminaba. pero si paramos el tránsito es mejor, para que el Claro. motor camine ahí. Bueno, mira, tú me acabas de recordar un proyecto que debe estar en esas memorias, esa historia, para que quede reflejado cómo fue, porque ahorita aparecen personas que se apropian Ah, sí, que de eso la fueron. idea. y la y historia. de que son los gestores Y de la historia. y de la historia, ¿entiendes? Entonces tiene que quedar por activos presenciales como fuimos nosotros. Esa avenida debería llamarse Miguel San. Y hay que buscar, Tiene un nombre, la Yo verdad. no sé cómo se llama. hay pero que buscar. quien Bravo. quien la gestionó Ah, fue. Frey no hizo nada por No, eso. no, Freddy- Ni caminaba ahí. Caminaba ahí. ¿Quién gestionó? Ahí Que yo caminaba. no sé por qué le pusieron Paseo Porque Freddy Fue Veragón. una iniciativa de Carlos Batista Mata. Igual. Gran cosa. Pero creo que no es entera, ¿eh? No. Creo que es el tramo de la Chuchi, creo que No, hasta allá. hasta el fondo. Bueno, Bueno, es la calle pero de la oiga, eso no fajamos. Incluso No, en la gestión de David se hizo un acto. Miguel Sánchez toda la fue a familia buscar de- las firmas junto con de Freddy. uno que caminaba ya Máximo Honor. Y entonces, después lo sometimos a la sala capitular. En la última sesión de corporal, porque eso dio vuelta y no querían, volvimos y sometimos el proyecto y un regidor, que me voy a reservar el nombre, dijo que ahí había de que unos cuartos. Y yo le dije, y para caminar en un parque público hay que dar cuarto. Entonces, después de eso fue el día, era antes del 16 de agosto, eso fue como el 14 de agosto, no el 14, sí, el 14 de agosto, que hubo esa última sesión. El 16 yo llego a la presidencia nuevamente y mi primer proyecto que metí fue ese, ¡pam! Y aprobado. ¿Tú sabes qué calle pudiese, porque no le veo mucho sentido a ese nombre, la propia Sarasota? No, porque yo soy... Y ahí fue que No, si aquí vamos a los nombres de la calle, tú un desastre. Yo la Esto está Sarasota. lleno de Yo la trujillitas y de cosas que Sarasota, no tienen la que ver. Sarasota su origen con el nombre porque está hermanada con Santo Domingo, la ciudad de Sarasota de la sí, Florida. pero Ese es un detalle que tengo que decir, lo del hermanamiento, que se lo planteé en una reunión del el comité ejecutivo de la Liga Municipal Dominicana, en la que yo decía que deberíamos establecer un protocolo para darle seguimiento a los hermanamientos. Porque los hermanamientos se hacen y cuando el alcalde de turno que hizo el hermanamiento se va, Eso muere. se muere el hermanamiento. Entonces hay que Claro. establecer un protocolo que debe incluso una avenida tan estar, importante. no, que debe, ese protocolo debe estar incluso anclado en la Cancillería, porque es una cuestión de relaciones exteriores. Incluso mi hermano, que es embajador, habló de que el ministro de Relaciones Exteriores, Cónchole, de Danilo, Cónchole, que trabajó en el ayuntamiento también con Roberto. No, de Danilo. Andrés Navarro. Andrés Navarro creó algo que tenía que ver con las relaciones exteriores y los municipios. Yo no me acuerdo el nombre que él me dijo. Sí. Sí. Yo recuerdo porque cuando llegó Miguel, nombró una persona ahí que en principio creo que fue Carlos Gabriel García que manejaba Bueno, pues era una ese cuestión tema. era En que principio, tenía que o ver Calín con, Bichel, uno de los era dos. algo que tenía que ver con relaciones exteriores y los municipios. Yo voy a retomar el nombre para que en el próximo programa hablemos de ese proyecto. E incluso
entrevistar a Navarro, porque es que es interesante, o sea, es de mala, es algo muy malo que un país, un municipio de un país haga un hermanamiento y de Y después se repente, olvide. después se olvide Yo me eso. enteré de Que lo no de, le da eso cercano. seguimiento. lo de Sarasota, me Ajá. enteré, porque a propósito del quinto centenario, que éramos veedores, usted recuerda que se hizo toda una misión internacional de visita a ciudades para invitar a los actos del quinto centenario, que nos tocó caminar. A mí me tocó todo el estado de la Florida, con un benemérito amigo suyo, que se llama Polibio Díaz. Y entonces, visitando esa ciudad hermana, entre todas las que teníamos una Gran checheno. sí, Gran Checheno, fuimos a dar allá a la ciudad de Sarasota, al ayuntamiento. Bueno, nos condecoraron a propósito de esa misión esa vez, que celebramos un gran acto aquí en un hotel de eso del Malecón, ¿recuerda? Sí. Que Fello era el alcalde. Y uno no se entera porque no existe ninguna campaña educativa de parte de la ciudad para decir por qué una calle lleva un nombre. Sí. Claro que aquí no habría mucho sustento para hacer esa campaña porque tendría que explicar por qué la mayoría de las calles de los colaboradores de Trujillo tienen todavía esos nombres. Todo. Y porque andamos buscando una calle que tenga sentido y que tenga prestancia para nombrarla Fello Suberví, por ejemplo, que fue O Johnny Ventura. alcalde. O corporal. Que fueron alcaldes. Que fueron alcaldes. No la ponen Y en el caso de ellos, alcalde, digamos, exitoso. de mucho prestigio. Bueno, pero, Fueron los últimos del Gran Santo Domingo. Claro, pero ¿cuánto prestigiaría a una calle, a nuestra ciudad, que una calle lleve el nombre de Johnny Ventura? No solamente por su rol de diputado, Político. de alcalde, sino su rol Artístico. que puso cultural. nuestro país su rol cultural. a vibrar. Adelante. Es más, en estos días estuve oyendo uno de esos DJ que hacen recopilaciones de canciones y este joven hizo una recopilación de canciones famosas escritas por dominicanos. Y entre ellas hay una muy famosa que popularizó el Gran Combo de Puerto Rico, que se llama Trampolín del Amor. No sé si se llama así. Eso seguro Pacheco lo ha bailado. No sé si se llama así, se llama Trampolín del Amor, Mujer Ingrata, algo así. Que eso lo popularizó el Gran Combo y fue una autoría de Johnny Ventura, entre otras muchas canciones. Sí, porque en su principio Johnny colaboraba mucho con el Gran Combo. Ellos eran como una corporación binacional. Y yo le invito a ustedes que busquen eso en YouTube, que busquen eso, canciones famosas escritas por dominicanos. Ahí hay un compositor que se ve poco en público, al menos yo lo veo poco en público, se llama Palmer Hernández, que tiene una cantidad de canciones, sobre todo salsa, que se han hecho famosas. Sí. Es decir, que es muy interesante, véanlo para que vean y Aquí- se van a sorprender. Aquí, André, compañero, hay que hacer un inventario de esas calles. Y los regidores que se animen, ¿verdad?, a presentar algunas propuestas. O la alcaldía, la propia alcaldía, que también tiene iniciativa en ese sentido. Para buscarles calle a esos ex alcaldes, sobre todo que manejaron todo el Gran Santo Domingo, y son los que han fallecido. ¿Por qué? Yo le pusiera después de la dictadura para acá todo. Pues ahí está un correcto. Está Tancredo Aybar, que estuvo en el primer lugar. Y después vino Vaya Costa. Fue el primero de la democracia. Vaya Cota fue alcalde. Guarionello Vélez. Franco Badía. Después vino Manolín Jiménez. Después fiscal y de todo. Político de verdad. Después de Manolín vino Papi Estrella, cuando tumbaron a Manolín. Sí. Y después de Papi Estrella vino Franco Badía. Después Peña el Gómez. doctor Peña Gómez. Después el doctor Suberví. Después Corporán. vino Corporán. Después volvió el volvió doctor Suberví. Suberví, y después Johnny vino Ventura. Johnny Ventura. Ahí Y se después- divide la capital Sí, y entonces entra Roberto Salcedo. pero usted Pero coge en el de ahí distrito para solamente. atrás. ¿No? Porque después En el vino- distrito en el solamente. de ahí para atrás todos están fallecidos. Sí. Sí, no, nadie ¿Entiendes? se ha indignado de ponerle el nombre de una Eso están calle. fallecidos.
pero hay un problema ahí. Por ejemplo, un ayuntamiento puede poner si tienen 10 años de muerte. De lo Tiene que ir al contrario, tiene que Congreso. ser el Congreso. Pero Sí, que en esas pero figuras eso- van al Congreso y no van a tener ningún tipo de problema, Andrés. No, pero Ni Fello, ni no, Corporal. espérate. Corporán El ya Congreso supera tiene los 10 problemas. años. El ¿Eh? problema Corporán del supera los Congreso 10 es la años. larga y la vuelta y la Sí, ya supera los 10 no es años. fácil. Busca Pero yo grupo de pienso que, por legisladores ejemplo, para tú que le pones, tú muevan buscas, eso. por ejemplo, tú sometes, por ejemplo, 2 de esos, a Johnny y a Fello, y creo que nadie No se va a van oponer a eso. encontrar No creo que en el oposición. Congreso haya ninguna oposición. Es más, todo eso pasa en primera lectura. Lo que pasa de tren es que los congresistas, y eso lo comentábamos recientemente aquí en los ayuntamientos, ellos se olvidan de que representan una comunidad que se llama Distrito Nacional o Provincia de Santo Domingo y no se integran a nada que tenga que ver con el ciudadano. Solamente van No, pero a campaña. hay otro dato peor. La mayoría de esos no tienen sentido de la historia. Bueno, eso es otra cosa. Para la historia reciente, porque hay que tener el sentido de la historia de la vieja y de la de ahora, de la reciente. Entonces, algunos ni conocen de eso, no saben quién fue nadie de esa gente, ni nada de eso. Entonces, si usted no tiene a alguien atrás que lo mueva, sean familiares o gente interesada, no camina ningún proyecto. Eso es así, ¿eh? Lamentablemente en este país, es lo que usted decía, no hay un historiador ni hay nada aquí para Darle seguimiento. y darle seguimiento a la cosa. Y mira, Aquí debería crearse el propio ayuntamiento una comisión de municipalistas para que le den seguimiento a varios casos. Eso es lo que Digo, decía. no solamente del Distrito Nacional, sino del Gran Santo Domingo, el mismo Santiago. Andrea, pero tú sabes que Pero lo aquí no peor. hay nada. Y Pero eso es una entonces, iniciativa que cada ayuntamiento debe asumir. Pero tú sabes que lo peor. Yo estaba reflexionando en estos días porque, como usted decía, con la conferencia que estoy dando la vuelta al país, estoy advirtiendo de lo que viene en el 28, que son las elecciones que siguen separadas. Sin embargo, he mirado un poco más allá y estoy viendo el 32. Con la unificación de las elecciones, nuevamente, los ayuntamientos van a caer en el anonimato total Sobre todo el liderato local y va, va a sucumbir. sí. Va a sucumbir. Una pregunta, Ditren, tú que estás más involucrado en el día a día, en el asunto político. ¿Cómo pretende la clase política del país que en el 30, en el 32, con este sistema que tenemos de conteo de votos, el día de las elecciones, municipios, congresos presidenciales se van a contar esos votos? Cuando ahora mismo en las municipales da brega para contar esas sábanas, imagínate cuando te presenten todas esas sábanas. ¿Cómo se va a contar eso? Bueno, sin embargo, no cuentes hasta ahí, porque yo escuché, sabía en estos días, y es bueno que lo busquemos, que Elon Musk, que en materia de tecnología, Es un gurú. dice que la tecnología es bueno para todo, menos para contar los votos de una elección. O sea, que en Estados Unidos ni él contempla eso electrónico. no, porque Pero se te yo- meten y porque te él dice, ponen votos. sí. Y dice él, y él Ahora hay que advierte, tener mucha cuenta ahora. no, y él lo advierte, dice, bueno, antes era peligroso, y ahora con la es IA más. peor. Bueno, Pero yo voy al tema de por qué la clase política no se pone de acuerdo para quitar ese preferencial, sobre todo de los regidores. Eso es No, imposible. yo te voy a explicar qué es lo que pasa. ¿Por qué? Bueno, ¿Por yo qué estoy de entrar acuerdo contigo. en esa situación que se va a presentar en el 32, que nos vamos a lamentar? No, pero Porque yo lo que creo- sabemos, lo que hemos estado en mesa contando, sabemos cuál Pero yo estuve la implicación pensando, de eso. yo como que escuché que la Junta estaba de No, acuerdo no, con que se no. eliminara. La Junta mandó, siendo La yo, Junta, Junta, pero pero los la Junta legisladores. mandó una resolución quitando eso. Estaba Roberto Rosario. Pero ¿Y vamos a qué, retomarlo espérese, nosotros. qué hizo Danilo? Impulsó, que no era presidente, el voto preferencial Preferencial. y lo aproban por ley. Entonces, ¿qué pasa? Mire lo que hay. ¿Ustedes recuerdan la frase, yo voy a tener mi congreso? Sí, El presidente Medina. Sí. Bueno, él con los cuartos cogió
y impuso todos los diputados y los senadores. Fue así, ¿verdad? Así es. No, llegó a En tener 30 senadores. Ok, en el 20, ahí que ya se dio esta situación, mermó un poco. Pero después en el 24, mire dónde está el PRD. Sin un senador y 12 diputados. Y es un método. Porque ahora es el Congreso del otro. Entonces, El por mismo ejemplo, diseño. habla del PRM. Que el PRM tiene la mayoría para cambiar eso, pero no ni lo tocan. Porque están arriba y van a hacer lo mismo. Con los cuartos del gobierno, se lo compran los diputados y se compran los senadores. Mire, el mejor Entonces, ejemplo espérate. para la fuerza del Si el pueblo. PRM sale y llegue el que llegue, la fuerza del pueblo, va a hacer lo mismo. Y cuando llegue el otro, va a hacer lo mismo. Entonces, aquí la clase política Por eso está que digo, Pero perdida. que el voto Tiene que preferencial ponerse- no necesariamente Está perdido. favorece, porque si tú tienes una planilla de regidores o de diputados, si tú lo vas a imponer, lo vas a imponer como quieras. Todo lo contrario, ese voto preferencial lo que crea son muchas fricciones internas hacia los Pero dentro mire de el los países. ejemplo de Pedro Jiménez. Pedro Exacto. Jiménez saca 7,000 y pico de votos. Y la esposa de Pero eso este fue por el muchacho, Eso es por el método de por Home. el men- pero, Eso no es por el Bueno, preferencial. fue pero preferencial. el preferencial está ligado al método No, de no, Home. no, no, no. Si tú quitas uno, quita el otro. Siempre se ha aplicado. El Home se aplica en la lista. Pero el Incluso no se yo aplica en la quería, lista, pero en algún momento, es más Bueno, evidente, bueno. no es más evidente cuando un legislador o un candidato saca 7,000 y pico Sí. de votos y el otro saca Pero 1,000 y en la lista pico y te- cruza Exacto, eso. En la lista te lo aplicaban por la Sí, pero el votación voto no partidaria. está siendo un voto directo, El- Andrés. Está bien, el un voto voto- colectivo. El voto preferencial, Esa es otra cosa que el quieren voto hacer. preferencial lo que potencia es la baja calidad del legislador. Claro. No, de Exacto. calidad. Va un legislador El que interesado, tenga dinero. el interesado en temas para autoprotegerse, eso también ha potencializado la incursión del crimen organizado en el Congreso y en las cámaras municipales. y los que están ligados porque el a juegos de Por azar. aquí hay riferos porque que han llegado sin porque el ningún dinero- conocimiento político El y se le dinero, imponen el dinero es que impone a la a clase quien van a política. elegir. Pero Pero mire, también ha debilitado la presencia del intelecto político en el Congreso. Por eso Pero que mire lo que me precisamente, decían a mí Andrés, los por eso diputados. precisamente es que quiero escribir esas memorias para que se vea esa planilla de representantes municipales que la gente se va a quitar el sombrero. No se puede, no hay comparación. Hay que hacer la comparación. Aquí lo mantenemos comparación. vivo eso porque lo No hay que mencionamos con mantenerlo frecuencia. vivo. Mira, el Oiga, último consejo, que era un consejo de nivel, fue el 2010-2016. A partir de ahí ha ido degradándose, lamentablemente, porque uno no quisiera. Pero decir mire, eso. oiga esto. Yo le decía a los diputados, hay que quitar este voto preferencial. Y me decían, no, porque la cúpula se va a coger local. Pero hay una falta de conocimiento, para no decir la palabra que lleva, la vulgar, de esos legisladores. Ajá. Pero usted es legislador de una población, vamos a poner de cualquier provincia, de La Vega, de donde sea. Usted es diputado, ¿no? Usted no es de la cúpula. Claro. No va en la lista, ¿verdad? Oye, Claro, pero Ellos es que están viven perdidos. en su todos propio los barrio. organismos pertenecen los diputados. Viven perdidos. Los senadores. Porque Hay que ellos incluirlo. deberían acoger y aprobar, quitar el voto preferencial, pues yo le conviene Andrés, más. que hay Pero la gente inversión que- es menos también. Es que hay También gente es que una no cosa. sale si no es con dinero, Andrés. Pero no son la mayoría. La mayoría son gente que han ido. La mayoría son dirigentes. Son Sí, dirigentes. pero esa minoría es la que... Y el, No, y el esa minoría dirigente, se derrota. el dirigente políticamente profesionalizado, como diría Euclides Gutiérrez Félix, es víctima de eso. Claro. Claro. Es víctima porque el dirigente que está dedicado a dar conferencias como de tren a nombre de su organización, no tiene tiempo de hacer dinero. Bueno, Por tiene un ejemplo, 50 millones para pero la vamos a poner un elección. ejemplo. Tú puedes tener, bueno, con gente que voy a mencionar primero, no creo que nadie haya tenido diferencia. Pero yo recuerdo que, por ejemplo, Vidó Medina fue diputado por un periodo. Al periodo siguiente no salió. Y le pregunté, Vidó, ¿y qué pasó que usted no salió? Y dice, no, me venció la logística. Tenía con No, que- él fue No. varias veces diputado, no fue un periodo. ¿no? Bueno, No. pero el caso es cuando él salió, él dijo, me venció la logística. No, pero esa misma época que se instauró el voto preferencial, mire quiénes perdieron. Tirso Mejía Ricardo, Rafa Gamón, de PRD,
y Leonel Sánchez Barín. Y también Lidio Cadet. Oiga bien, Y también Lidio esas Cadet. tres gente. Lidio también se fue. Lidio se fue del también. No, PRD. Lidio se fue después, fue conmigo. Después fue que- Pero le digo yo, para que usted vea la calidad de dirigentes, que no pudieron, porque no tenían los recursos, porque son dirigentes políticos que no están haciendo fortuna ni cosas. Y yo pienso que un aporte de este programa debe ser ese, justamente, que la dirigencia política Haga conciencia. haga conciencia de eso Nosotros tenemos mucho tiempo hablando de eso. para que se le haga bueno, Años. pero tal vez Y no una nos hacen iniciativa, caso. una iniciativa pudiera ser que quede plasmado, escrito, firmado por nosotros como un aporte. Que te hagan caso o no es otra cosa, pero quede el testimonio ahí para la Yo historia. le voy a decir una cosa. Yo me fui del Congreso 14 días antes de terminar. Yo me fui. Ya había pedido, me fui de ahí. Entonces cogí y tiré un discurso que era en la asamblea que estaba. Y el discurso mío fue que por ese voto preferencial eso se iba a llenar de riferos, de gaseros, de que yo quede narcotraficante y de todo. Y lo dije ahí, y así, porque no vamos a tapar ahora. Hay hasta diputados Hay que tapar, que salían presos. Es ahí el Que los Congreso. hechos están ahí. La calidad del legislador dominicano, municipal y congresional, está en el suelo. Y un En el descrédito, suelo. Hay oye, buenos y un legisladores. descrédito para el que se ha dedicado a la política como un asunto de profesión. Que como dice Ayala, no puede acumular fortuna porque lo que anda uno dando una charlita, que te den una bola en un vehículo, porque el brincando, tuyo no puede todo. llegar tan lejos, y cosas como eso. Mientras otros se hacen de dinero, o llegan con dinero, y lo que hacen es, bueno, nada más hay que ver una de las leyes últimas que se aprobó, o la modificación que hubo en estos días, que lo benefició más a ellos. No, pues, una dirección de juego de azar. Bueno, Pero mire, es que hay dos tipos de lavado. Usted oye una cosa que se llama lavado de activos y hay otro de lavado personal. De gente. el lavado de figura. El lavado de gente, usted llega al legislador y está lavando. Sí. Pero tremendo error. ¿Usted sabe por qué? Porque el narcotraficante o el que hace negocio ilícito que se mete en eso, Se expone. no, entra en el foco público Por eso Claro. se y le expone. cuestionan y de todo. Pero nada más hay que ver lo que le pasó a Pablo Escobar. Pero son errores Que graves. su mamá se dice, cuenta la historia, que se oponía, no te meten en esa vaina. Claro, metió porque el es que tú te expones Tú lo has dicho. Sí, al ¿verdad? foco Se pone. público. Te van a chequear todo. Se queman ahí. Ditren, pero usted tiene que hacer historia. ¿Quién que está la fuerza del pueblo? Porque dicen los PRMistas que aquí hay dos grandes jefes de PRM que eso es invencible y que ustedes no se sienten. Es más, que no van para ningún lado. No. La fuerza del pueblo ha crecido de manera vertiginosa. ¿Y dónde se lee eso? Que no se lee. Bueno, hay encuestas que nos han llegado, que no son precisamente esas comerciales que se hacen, pagadas, sino usted es empresario y a veces a usted le interesa saber cómo anda la cosa para saber qué va a hacer con su empresa y hasta dónde va a llegar. Y nos llegan esos datos. Incluso nosotros fuera de cámara hablábamos del tema y hablábamos de la situación que tiene el partido, ¿no? De un liderazgo ya prolífero, o por lo menos Tienen opciones ustedes. tenemos opciones. Y Pero, justamente pero al interior de ese partido conciben eso como un beneficio. Porque también a veces hay fanáticos no, en los partidos bueno, que- usted lo ha dicho, fanáticos, pero la mayoría somos gente pensante y sabemos que es bueno siempre tener opciones. Pero además, en algún momento, el mismo presidente Fernández lo dijo, el asunto de que hay que tener la multiplicación de futuros líderes en todos los territorios. Justamente mi trabajo es enfocar a los compañeros en eso, en que no se apeguen solamente al liderazgo del líder, Leonel Fernández, sino que cada uno debe hacer su trabajo en cada territorio y convertirse en el líder de la comunidad, entrar en contacto con la comunidad. Usted decía ahorita que el diputado, el senador, el diputado, el alcalde, no debe aplicar solamente las ideas que tiene concebidas en su cabeza, sino lo que piensa la comunidad. Yo recuerdo en una ocasión
siendo candidato vicepresidencial a Jaime David Fernando Mirabal, yo fungía como una especie de asistente de él. Y lo escuché decir en muchas ocasiones que lo peor que puede hacer un dirigente es aplicar las ideas que tiene en la cabeza y no consensuarlo con la comunidad. Porque a veces usted cree que para una comunidad que le hagan tal o cual obra, que le pongan un monumento que tiene en la cabeza el alcalde, es menos importante que le hagan un centro comunitario o una Siempre hay iglesia. que consultar. Hay que consultar, por eso Bien. nosotros vimos con buenos ojos la aprobación de la ley de 17007 de presupuesto Sí, que participativo. manda consulta. El que manda consulta, Manda consulta. el de presupuesto participativo. Que lo Que mismo nosotros lo hacíamos sin ley. que Cuando éramos nosotros, regidores. hoy lo que teníamos los cabildos No, y abiertos. los Y cabildos teníamos abiertos. los cabildos Y las abiertos. sesiones, No y las se sesiones hacen, en los ya. sectores. En los sectores, bueno, llegamos a hacer una sesión en Guaricano, Sí. ¿te En los acuerdas? Minas. Y en los Minas Viejos. Y en Cristo Rey. Y en Cristo Rey llegamos a hacerlo. Pero ya no Entonces, se hacen los cabildos escucha, abiertos. pero yo pienso que debería implementarse eso para los diputados también. Los diputados deberían Los hacer diputados han consultas hecho, públicas. en esta legislatura han hecho varias. Sí, pero yo digo consultas públicas en los territorios. Ah, sí, claro. En los Pero territorios. que la haga el diputado de ahí. De ahí. Sí. No, eso no sé si. A lo Me que yo imagino refiero que es hay que lo hagan algunos lo diputados de que ahí lo hacen. para Bueno. recoger ideas de qué es lo que la gente quiere y necesita. Entonces se puede aliar con el alcalde. El a presidente resolver. Fernández, yo recuerdo que voy a retomar eso para leerlo de nuevo, creó lo que eran los consejos provinciales, creo que eran consejos provinciales y consejos municipales, que era justamente la suma de todas las autoridades, de todos los partidos, que es como debería funcionar, porque si usted es el senador de Higüey, El Consejo de Desarrollo Provincial. el Consejo de Desarrollo Provincial, pero no se hace. No se hace, en la que todos los partidos se unen, se sientan y escuchan a las comunidades para ver cuáles son las necesidades que ellos entienden que son prioritarias en cada territorio. Por ejemplo, en el Distrito Nacional, que hay una gran cantidad de diputados y un senador muy activo, ¿cómo es posible que ese bloque congresional no haya logrado sacar adelante una ley de capitalidad para el Distrito Pero Nacional? no solamente, que no ha habido una iniciativa. ¿Cómo es que eso no, cómo no se da? O sea, cuando el legislador, que es fruto del voto del municipio del Distrito Nacional, sabe que este municipio no puede ser tratado en igualdad de condiciones que otros municipios. Claro que no. Sin embargo, nadie toma la iniciativa, César. Eso es lo que Y digo, cuando se que tomó no la hay iniciativa una desde el iniciativa. Distrito Nacional, La boicotearon. la boicotearon allá por intereses espurios, además. Pero nada más hay que ver. Eso una de las muestras de la necesidad de esa ley de capitalidad es ver cómo se pone la movilidad en el Distrito Nacional. Y hay que ver las horas, o sea, que ocurre. Incluso la DGC ha tenido que implementar unos carriles móviles, o sea, transitorios que funcionan por hora. En la mañana para entrar a la ciudad, contraflujo. en contraflujo. En la mañana para entrar a la ciudad y en la tarde para salir. Exacto. Eso no pasa en ningún otro territorio que no sea la capital del país. ¿Y cómo se financia eso? ¿Quién lo financia? Con dinero. Pero no hay No, iniciativa. porque los ayuntamientos no tienen Pero mira, capacidad es para tan eso. tal que la población flotante que llega al Distrito Nacional, usted nada más tiene que pararse en las entradas. En el 9, en el 12 de la carretera San, y se paren los puentes que vean todos, de Villamella y de los puentes de aquí del lado Del este. del este. Y usted por la mañana lo que ve es una cosa tremenda. Y eso, Y en la tarde entonces usted ve la misma al revés. saliendo todos. Y a propósito de eso, mire, voy a aprovechar para felicitar al presidente Abinader. Oiga, ¿por qué? Yo anduve antes de ayer por la Plaza de la Bandera, por arriba, a las 6 de la tarde, eran las 6, 5, 6, que yo he andado por ahí en otras ocasiones, y el tráfico era fluido, Sí, sí, fluido. sí. Y ayer pasé por el túnel y también el tráfico fluido. Un éxito. Mire, ahí había un tapón a las 6 de la tarde, Insoportable. que eso llegaba después de donde está el Instituto Agrario. Usted cruzar ahí, eso era un pandemonio.
Sin embargo, Ahora eso está, sin embargo, porque los semáforos están intervenidos. sí, sin embargo, debo eh, no estar de acuerdo contigo, Ajá. porque realmente la lógica lo que indicaba ahí era que eso fuera este-oeste, para darle que empalma con el de pintura y para terminar lo que es la fluidez del tránsito que viene desde Bávaro, conecta las tres regiones del país, el este, el sur Sí, pero eso lo y el estudiaron. Cibao. Eso Pero lo había un estudiaron. No, eso fue, no, eso, no solo estaba estudiado así, no. no, fue Eso el estaba Pero así era que inconveniente. lo tenía Odebrecht, No, no, pero eso lo estudiaron. el problema era Odebrecht, que ese diseño fue de Odebrecht. O se le daba a Odebrecht la empresa o se le cambiaba el sentido. Pero Odebrecht sigue construyendo en Estados Unidos. No. Y no. O sea, eso no tiene sentido. O sea, Bueno, No, pero Bueno, pero ellos tenían, pero eso- ese pero eso- contrato era de ellos. pero eso cambió. Vamos a los hechos. Eso cambió. No, vamos a la Los realidad, hechos es está que funcionando. realmente está funcionando. Está funcionando. Bueno, y no hay mira, que hacer- Quizás, ahí hubo que La cerrar. Peña No, me pues, puede hablar de pero eso, está Ahí pero hubo yo que la- cerrar una vía como la Rómulo de Tancún. Oh, pero está bien, Pero- porque si no tú haces un tapoco, lo que salen después. Bueno, porque justamente el problema era que cuando tú Pero se haces, hizo- cuando tú creas un viaducto, pero se hizo, la gente tiene también que Está aprender aquí, nosotros que hemos viajado, ¿sabes? Que a veces tú tienes que ir 1 kilómetro a un A a poder un retorno. Claro. está Entonces bien. hay un retorno. El El flujo de la Bolívar no es tan grande. Entonces hay un retorno. vamos a retornar después de la pausa para que Ditren, que es ingeniero civil, especialista en tránsito y seguridad y gran jefe de la Fuerza del Pueblo que aspiran a ser poder, nos diga cómo eso se puede mejorar, porque no se acaba ahí. Aquí hay 1000 cosas por resolver. Y si Abinader resolvió esa, hay que reconocer eso, sin dejar de reconocer que ustedes lo pueden mejorar. Todo es perfectible en la obra de los humanos. Vamos a una pausa. La Comisión de Educación Superior de la Cámara de Diputados, que preside Elvira Corporán, escuchó a los viceministros del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Juan Francisco Viloria y Carmen Evaristo Matías, en relación al proyecto de ley que busca crear el Sistema Nacional de Becas para el Desarrollo Productivo y Laboral, quienes lo apoyaron. Asimismo, la Comisión de Derechos Humanos, presidida por Pedro Martínez, visitó en la provincia El Ceibo la pradera del Central, donde oyó 60 familias desalojadas. Además, con la participación de Alfredo Pacheco, la institución clausuró los másters en Derecho Constitucional, Público, Administrativo y Gestión Pública, dirigidos a legisladores y colaboradores. También se reunieron 9 comisiones. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Papi impactó muchas vidas cuando estaba entre nosotros, pues de diferentes maneras, pero aún así, luego de haber fallecido, todavía tuvimos la oportunidad de que él siguiera ayudando a más personas. Para nosotros, la donación de tejidos fue algo que surgió muy natural. Realmente, obvio, uno nunca está preparado para ese momento, pero una vez nos lo plantearon, pues nosotros dijimos, sí, ¿por qué no? Y realmente fue un proceso bastante natural, bastante fluido. Nos sentimos muy orgullosos de nosotros saber que a pesar de no tenerlo aquí con nosotros, hay alguien que sí se le cambió la vida, hay alguien que pudo utilizar esos tejidos para mejorar su vida. Yo realmente exhorto a la población que tengamos un poquito más de conciencia y conocimiento sobre lo que es la donación de órganos. Es algo que realmente va a impactar vidas, y las personas que están necesitando esos órganos pudieran estar más con nosotros aquí en la tierra. Y realmente es algo que nosotros, físico, que nos llevaríamos a la tumba, y que aquí en la tierra pudiéramos tener la oportunidad de que otras personas puedan sacar beneficios de cambiar vidas y de tener más adelante la oportunidad de vivir unos años más y
estar con sus seres queridos. Bueno, y Tren, que usted es el personaje de la semana aquí, ¿verdad? Y la municipalidad de la fuerza del pueblo. ¿Ya el presidente Fernández cree en la municipalidad? No, él cree. Oiga, doctor Enrique. Él cree. Bueno, en sus años de gobierno no era muy creyente. No, pero te voy a decir Pero algo. como él nos ve toda la semana, esto es una crítica. No, pero Pero de hecho siempre. él cree. Lo que pasa es que a veces tú tienes funcionarios que te aconsejan de manera negativa, porque yo recuerdo, y eso está ahí, por eso es que creo que me voy a dedicar a escribir, porque hay cosas que hay que recrearlas. Y cuando el presidente Fernández retorna al poder en el 2004, ya estaba aprobada la ley 16603, que era la que aumentaba los recursos, ¿verdad? Al 10%. El 10%. Cuando él recibió en el 4, entre el gobierno de Hipólito y el de él, transfirieron al ayuntamiento 5.000 y pico de millones, creo que 5.100 millones. En el 2005, el presidente Fernández transfirió al ayuntamiento 10.000 y pico de millones. O sea, lo duplicó, es la única vez que ha ocurrido eso, lo duplicó. Hasta llegar al 2008, que lo llevó a 14.300 millones. Lo que quiere decir que triplicó el ingreso de los ayuntamientos. ¿Qué pasó en el 2008? Que entonces había un ministro, o era secretario de Finanzas en ese momento, no era un ministro, que le aconseja, presidente, ¿por qué no puede estar dando tanto dinero al ayuntamiento? Y congeló los recursos de los ayuntamientos, que recuerdo cómo ahora que a mí me tocó Por un sueldo fijo. por una vaina fija, una tasa por un fija, monto fijo. que fue una recomendación de ese Eran como secretario de Finanzas. 16 mil millones. No, Pudo hacer un paquete. se quedó 14.000 y Se pico quedó, millones. Después subieron, chico. No, subió Danilo lo después subió, Danilo, después. no. Pero no, Sí, pero Danilo- en 13 le subió Danilo 10 y en subió 14 1.000 millones. por eso mismo. Buen día. Y este mismo presidente oficialmente nada más ha subido como 3.000 y pico, oficialmente, aunque le haya dado Pero le ha dado partida adicional. Pero está extraordinaria. bien, pero ¿por qué extraordinario? ¿Y por qué no va en el presupuesto? Para que haya una continuidad, porque así, y si el que viene no le quiere dar continuidad, no está plasmado ahí. Si quedara en el presupuesto, La institucionalidad. la institucionalidad, Porque hay que ¿entiendes? modificar esa ley. Además, evita la discrecionalidad que se puede dar. Se da. Se da, ¿tú Siempre entiendes? se da, Entonces, siempre ¿qué le critico? Lo felicito que ha dado dinero adicional. Sí. Pero ¿qué le critico? Que no haya sido institucional, que no esté en el presupuesto, que es un legado que pudo haber dejado para que el que venga tenga que continuar con eso. Todavía hay tiempo para modificar esa ley. Un detalle que hay que reconocerle al presidente Abinader con relación a la municipalidad es su cercanía con las instituciones municipales o sus representantes. Él comparte constantemente con los alcaldes. Sí, sí. Está en los actos más sencillos que se dan en las alcaldías. Él va. Bueno, ha ido a toda la asamblea del sí, municipio. y además se involucró de una manera que los políticos de su nivel deberían aprender de eso de él. Se involucró al más alto nivel de compromiso en la elección de cada alcalde. Aquí hay alcaldes que si no es porque Luis le hace la campaña no fueran alcaldes. Entonces ese Arrastró varios alcaldes. No, varios. Varios no. Casi todo. Yo creo que quizá la del distrito no la arrastró, porque tenía En el 24 no, arrastró mucho. pero ahora en las últimas elecciones, lo que fue senadores, diputados, alcaldes, directores Bueno, municipales, los- lo eligió todo él. Los partidos estamos obligados ahora en el 28 a eso, porque es que es un paso previo a las elecciones de mayo. Sí, sí. Entonces estamos obligados a eso, que por eso dije ahorita que en el 32 comienzo a ver nuevamente el declive de la municipalidad. No porque se va a ser perder arrastrado. en esas elecciones. No, va a ser arrastrado, va a ser arrastrado. Además de que otra cosa en la que estoy hurgando para hablar de eso es la pérdida de competencia de los ayuntamientos. Ah, no, ahí sí es grave. Yo tengo ahí, Eso sí yo tengo el libro de una recopilación que hizo don Pedro Reynoso,
de leyes municipales, en la cual está la 3455 y Era 3456. mejor que esta. O pero con mucho más competencia. Porque esta fue fruto de un lío de los distritos municipales y llegan unos Pero Y los por alcaldes eso se dejaron quitar esa competencia por no Pero que para, eso- in- pero para que eso- pero- invertir menos. pero mira, hay cosas, hay competencias de esas que si Que la se aplica. municipalidad accionara son inconstitucionales, Claro, porque varias. la Constitución de la República, la del 2010, estableció que manda a que haya una recuperación de competencias de los ayuntamientos y la asignación de más Claro, recursos constitucionalmente establecido. En el artículo 190 lo establece. Pero no, en en el 203. en los Pero 103 no, lo establece. pero no se ha Pero- votado la ley que regule Pero eso. usted tiene una asociación de alcaldes que no trata ese tema. Que no están en eso. Oye, por ejemplo, estábamos viendo que Se en un- conforma con lo que le llega o con las obras que le hace el presidente. mira, y así hay un, no puede hay un ser. alcalde que su nombre, No son gremialistas. hay en un, otras hay un palabras. alcalde que su nombre me lo ha reservado para no hacerle promoción, porque es contrario, sea nuestro partido, pero yo le reconozco por lo personal, no en público, que él dice que el presidente de la Federación Dominicana del Municipio nunca debería ser del partido de gobierno, Sí, yo sé que es lo que normalmente aplica. aquí lo decimos Los y yo médicos. sé quién es. que Sí. Sí, la mayoría. Yo sé que alcalde la mayoría. Entiendo. y tiene sentido. Y aquí Pero lo decimos. mira, Ditren, No tiene lógica. en ese Entiende, sentido, entonces- hay dos leyes que si la mandan al constitucional van a declarar varias- Exactamente. que es mira, la ley de tránsito y la ley de De uso de suelo, de uso de suelo. De ¿cómo se ordenamiento llama? territorial. La de ordenamiento territorial. la de ordenamiento territorial que no la han podido aplicar porque cuando la van a aplicar tienen que mandársela a la alcaldía. A los ayuntamientos. La de movilidad, la Esa 6317, es la que te dije. Esa tiene problemas esa porque tiene la de tránsito. lo más que Tiene pudimos lograr fue que pusieran en combinación con la alcaldía, en combinación con Pero la no le alcaldía, quitaron la nada. primera que competencia. no consultan a Pero nadie. la Nada, primera ellos competencia lo que de los tienen que ayuntamientos es regular el tránsito vehicular y de personas en su territorio. Esa es la primera Pero competencia. mira, hay algo que hizo la ministra de Interior y Policía actual, que fue que hizo un encuentro en la Liga Municipal Dominicana con los alcaldes, en la que hablaba, pero que se queda solamente en teoría, de darle más participación a la municipalidad en la seguridad ciudadana. En la seguridad ciudadana. Pero se queda en discurso nada más. Porque quien supervisa a los policías municipales es Interior y Policía. Así lo establece la ley. Entonces ella debe de jugar un papel en ese Ahí hay sentido. mucha- Así como los bomberos. en esa- lo mismo y los gobernadores. Porque Hay la mucha policía confusión. municipal tiene un problema. Sí. ¿Usted sabe cuál es el problema serio de la policía municipal? La falta de fondos y presupuestos para mantener un cuerpo activo. Bueno, pero Eso eso es un adolece, tema de cada eso adolece ayuntamiento, el porque ayuntamiento. Es la asesoría Pero el técnica la ayuntamiento da. le va a tiene pagar, medio, no sí, tiene no tiene fondos. medio. Pero la asesoría Con la técnica policía la da- municipal, no ¿qué se lo mismo va a que con los hacer? bomberos. Sí. Con los bomberos. Yo Es le la pregunto misma a ustedes, situación. mire, yo le pregunto a ustedes. Que hay un proyecto ahí pululando de que para ser nacional, porque ahí hay No, una- para quitarle esa competencia a los ayuntamientos no, también. quitarle la competencia y además usted sabe qué es lo que se busca con eso. Pero que Es también, tener un jefote aquí como el jefe de la policía. pero que que también traigan, la que gente traigan entiende, ahí. o sea, Es así. lo que ha pasado tradicionalmente, entiende, no, eso es que crea una dirección, entonces la dirección hay que darle recursos. ¿Y por qué esos recursos no se traspasan No, a los no se le da ayuntamientos? directo. Para que tengan competencia. Claro. A mí me da vergüenza cada vez que yo donde quiera que voy, dice, lo he dicho en muchas ocasiones, ¿ustedes quieren verlo con un ayuntamiento? Bueno, nosotros tenemos 3 millones de dominicanos que viven fuera del país, entre ellos la ciudad de Nueva York. ¿Quién es el jefe de la ciudad de Nueva York? El alcalde. El alcalde. De todo. ¿Quién fue que tuvo uno de los hechos más graves que ha tenido de seguridad que ha tenido Estados Unidos en los últimos años? Ocurrió en el 11 de septiembre del En 2001. Nueva York. El alcalde. ¿Y quién fue el protagonista principal? El alcalde, porque esa es Giuliani, su que competencia. era el alcalde. Aparte de los organismos Pero de recibe seguridad los recursos. nacional. Pero Nosotros viajamos muchas veces a la Florida, sobre todo. ¿Cuál es uno de los ayuntamientos más ricos que tiene la Florida? Dade. El condado de Dade. El Dade. ¿Pero y por qué? Tiene el aeropuerto y tiene el puerto. que Y tienen todo eso lo fuente, maneja Que la no es tan municipalidad. grande. Que no tienen es tan fuente de grande. ¿Qué es ingreso, esto? tienen fuente de ¿Tú ingreso, me que es lo entiendes? que no hay aquí. Ah, no, aquí lo que dicen es que no, que los ayuntamientos no tienen
no lo tiene, porque si no hay tantos recursos nadie se inspira Pero hoy, ¿cómo? a aspirar a una cosa como Entonces, esa. ¿qué curso va a Sin ser? embargo, eso ha cambiado en los últimos tiempos, que yo lo digo, lo he dicho muchas veces y lo repito. Chequéate quiénes aspiraban a alcalde antes de los territorios, no solamente el distrito, el único que siempre ha tenido personas aspirando de muchos niveles es el distrito. Pero ya eso se ha pasado a otras ciudades. Y tú ves que antes, tú como político aspirabas a ser alcalde para después aspirar a diputado. Ahora aspiran a diputado para ser alcalde. Y tenemos muchos ejemplos en eso. Incluso tenemos uno, el caso de Abel, que fue hasta candidato presidencial, que pasó de ser presidente de la Cámara de Diputados a alcalde de Santiago. Y tuvimos a Alfredo, a Juancito, Y David, a Manuel Jiménez, que fueron diputados antes de ser alcalde del y 2009. David Collado, David fue Collado de la Cámara de Diputados salta a la alcaldía. a la alcaldía. Y lo mismo pasa en Santo Domingo Norte, No, en todas partes. en todas partes. Ahora, Ditren, Hasta en antes que Puerto se nos Plata, acabe el más o menos. tiempo, decir que dicen eso, pero la clase política es la que tiene que asesorarse bien, porque lo correcto es que los que aspiran a presidente llamen a los especialistas o de su partido o de la sociedad y le digan, ¿cómo hago esto bien? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo, por ejemplo, vamos a limpiar el país que vive lleno de basura por la Aquí lo que por la debe cuatro haber esquinas? es una cumbre de Pero la clase hay que política. resolver eso. ¿Cómo ¿Cómo devolver competencia yo no al sé. ayuntamiento? Yo no sé si ustedes te atreven, aunque yo pienso que es un atrevimiento mío decir eso, pero yo pienso que en el próximo programa una de las soluciones está en una ley que se aprobó, que veremos si realmente va a resolver el problema, que es la ley de residuos sólidos. Esa ley no está dirigida a No, resolver Es que ese no problema. está dirigida a la recogida de basura. No, pero está dirigida a la disposición final. Está Pero bien, ya esa ley no Es había que modificarla es para insuficiente. eso. ¿Eh? Es insuficiente. Bueno, pues entonces, en Porque el no próximo programa- tiene los alcances. Entonces, para en resolver. el próximo programa vamos a tratar ese tema para que veamos Yo le voy cuáles a son los hacer una alcances que sola tienen que tener y pregunta. nosotros tenerlo como aporte para nosotros Y no, asesorar a nuestros yo le- diputados en ese sentido. Yo le voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, al ciudadano que vive en una casa o en un apartamento, donde sea, ¿dónde él ve su basura? Si no se la recoge. En su frente. Al frente de su Al casa. frente de su casa. Ajá. Y en la disposición final, ¿qué sabe él de eso? Bueno, Entonces, precisamente por eso ahí entiendo. es que está el fallo. Pero entonces, Porque pero el, entonces el por asunto eso, debió ¿y ser usted cree que en los minutos que quedan, recolección usted cree que en los y la minutos que disposición quedan, final. pero ya pero la ¿tú crees que en los disposición final minutos que estaba quedan cubierta. podemos discutir ese tema? No, Porque yo estoy de acuerdo con usted. no. Es que usted o sea, ¿qué hizo esa ley? Se fue al final, en vez de comenzar por, Le dio más recursos. Al revés. como tenía tres patines, en vez de iniciar por el principio. Exacto, sí. Le dio más recursos ahora a la disposición A final. la disposición final que la recoge. Entonces no Bueno. incluyó la limpieza, la recogida, que es la fundamental. Las dos son Todavía no hemos podido importantes. resolver el problema. Yo creo que desde nuestra época estamos patinando de cómo es que se va a cobrar La basura. la basura. Hemos hablado de recoger. Ese hubiese sido. Ya se acabó. Se nos acabó el tiempo, pero, La semana que pero viene. Vamos a tratar. recordar que todo eso pasa por una decisión de los políticos que dirigen el país. Los ayuntamientos regresan la próxima semana.